Bien, este es otro nuevo video de mi canal. Vamos a documentar todo el proceso de la ilustración de un reto, el reto de mayo de la Academia IllustraUP de Alicia Mas y Antonio Mas. Mi nombre es Héctor Sandoval y soy ilustrador, y este es como una especie de diario de videolog donde voy documentando mi proceso para que después me sirva para mejorarlo, o cuando sobre todo olvido cómo logré algo, cuando hice algo. Así que lo que vamos a hacer es ir grabando todo este proceso desde cero, completamente desde cero, por lo menos desde este reto, para ver qué tal. Voy a probar cómo funciona la grabación y vuelvo. Bien, IllustraUP es una academia de la academia de Alicia Mas, principalmente, junto con su hermano Antonio Mas. Y en esta academia, de la cual yo ya casi llevo un año, estoy a puertas de cumplir un año en esta academia, y es donde he aprendido muchas cosas específicas de ilustración de cuentos infantiles, cosas que en otros lugares no había encontrado, sobre todo narrativa, composición, de mano de la persona que dirige esta academia, principalmente nuestra profesora, que es Alicia Mas, y ella realiza varias clases durante el mes, pero hay una clase en particular donde hablamos de un tema en particular, y ella lo que hace luego es generar un reto basado en esta clase, y nosotros tenemos una cantidad de días, generalmente, no sé, 20 días, para preparar nuestro material y subirlo al canal de retos. Podemos subirlo antes a Feedback, que es un canal aparte donde podemos pedir feedback de nuestros compañeros, si estamos con algunas dudas al respecto, y luego cuando ya estamos decididos lo que queremos presentar para el reto, lo subimos en el canal de reto. Luego, aquí por ejemplo lo voy a mostrar después, pero luego lo que hace Alicia es revisar esa tarea, y generalmente con mucho detalle. Es un video que se hace en vivo, así que tú puedes estar presente y hacer preguntas, lo cual es muy importante. Yo, aunque no tenga preguntas que hacer, o sea, si no me surgen preguntas durante el proceso, igual me gusta estar presente porque siento que aprendes mucho más. Entonces ella revisa cada una de las tareas y les va dando feedback. Es un feedback muy útil, la verdad es que creces mucho con estas dinámicas. Alicia en realidad se toma el trabajo muy en serio, así que siempre busca una manera de mejorar tu composición, tu narrativa visual. Y así que yo he tratado de participar en todos los retos que se han presentado desde que me inscribí hasta ahora. Y el reto de este mes es ilustra una escena nocturna. Entonces ahí dice ella, es hora de jugar con la luz y el color para crear atmósferas impactantes y narrativas. Hay narrativas cautivadoras bajo una noche estrellada. Todo esto pensado en el contexto de un pliego ilustrado, integrando texto e ilustración de forma coherente dentro de la composición. Entonces, fecha de entrega 23 de mayo del 2025. Me están quedando 12 días para hacerlo y subirlo, lo cual es importante igual para mí. Creo que es súper importante para uno como ilustrador en ciernes, un ilustrador que se está formando, el poder tener límites de tiempo, porque cuando tú trabajas con clientes, que es lo que yo quiero, tienes fechas que cumplir, así que es importante tener esa presión psicológica en cierta medida de los plazos, y no andar dependiendo del estado de ánimo para trabajar, porque si no vas a fracasar como ilustrador para terceros. Porque si lo haces para ti mismo, claro, no importa, te puedes dar todo el tiempo del mundo que quieras, pero si quieres en realidad vivir de esto,
tienes que aprender a trabajar con plazos como en cualquier otra profesión. Entonces dice, aquí tienes el guión de la clase, color y narrativa, lo vamos a ver acá. Ella sube todos los videos y además el texto con las pautas que usó durante la clase. Como les digo, esta no es una clase pregrabada, o sea, queda grabada para que después la puedas revisar, pero la clase es en vivo, así que van surgiendo muchas cosas, comentarios de los compañeros de clase que van enriqueciendo esta dinámica. Generalmente estos videos duran más de una hora y en el caso de la revisión de los retos, que después ella también sube la revisión de los retos, esas clases pueden llegar a durar hasta 4 horas y media, lo cual es admirable en la capacidad de Alicia, porque también lo hacen bien. Dame un segundo. Bien, ahí me tuve que levantar a abrirle la puerta a Gordito, porque Gordito no sabe abrir la puerta, a diferencia de Tami, que ella abre y cierra. Falta que le coloque llave nomás a la puerta. Entonces, como decía, aquí está la clase, están los videos grabados, separados a veces cuando son muy largos, y todo el texto el contenido de la clase, donde ella, por ejemplo, una introducción, la integración del texto de ilustración, color narrativa, teoría del color. Cuando ella hace además esta clase, normalmente nos entrega además un mood board, un tablero de Pinterest, que es el que tenemos acá, donde ella ha recopilado ya trabajos que considera buenos, explica por qué los considera buenos en composición, en uso de color, lo cual te da una muy buena pauta para trabajar y además te sirven de límites para saber qué tanto puedes experimentar. Como esta es una escena nocturna, con una paleta de colores nocturnos, ¿cierto? Están los colores estos azules, que pueden ser cálidos, pueden ser fríos, depende de lo que tú quieras transmitir. Entonces tienes una muy buena base para trabajar. Porque uno de los errores que uno comete cuando está empezando en esto de la ilustración es que piensa que esa búsqueda de tu estilo y de tu originalidad, ¿no es cierto?, te obliga de cierta medida a no basarte en nadie, porque quieres ser original. Pero la verdad que el concepto de originalidad, volver al origen o partir de o ser el primero en algo, no se cumple, no se ha cumplido nunca en la historia del arte y en la historia de la humanidad. O sea, si nunca hubiese existido un Neandertal, por ejemplo, que en una cueva, como en las cuevas de Altamira, hubiese usado su mano y diferentes métodos y sus dedos para crear pintura, el arte nunca hubiese existido, porque es una búsqueda del ser humano de expresarse. Entonces eso fue evolucionando, pero para evolucionar tienes que partir de un punto, y generalmente partes de un punto. Cuando partes de un punto de alguien que ya ha logrado algo, tú tienes nuevos desafíos, porque además, como tu visión siempre va a ser superior a tu habilidad, tú siempre vas a encontrar nuevos límites a los cuales querer explorar. Entonces cuando tú tienes un maestro formal, por ejemplo, tú partes desde la etapa en la que este maestro ya cometió errores y te enseña su método. También puede tener algunos vicios de su oficio y que tú puedes llegar a corregirlos, pero partes de una base y generas nuevos errores en tu camino, y los que alguna vez se inspiran en ti o si tienes alumnos, aquellos a quienes le enseñan, van a partir sobre la base de esos dos maestros previos, y así es como crece el conocimiento y sobre todo el arte humano. Además hay un libro que lo he leído pero muy, muy por encima, que dice Roba como un artista, en lo que en el fondo explica que tú debes tomar lo que te sirve de otros artistas. Si otros artistas han logrado, sin hacer un plagio obviamente, sin hacer una copia burda, sino que si un artista ha logrado una composición armónica, puedes estudiarla para ver por qué es armónica, qué es lo que logró ese artista en esa composición, ya sea por la disposición de los elementos o por el uso del color y la narrativa, los acentos, los contrastes,
para lograr transmitir lo que el artista quiere transmitir. Yo tengo una experiencia al respecto porque en mi adolescencia y en mi primera juventud tuve una vida muy activa en el arte. Fui miembro de la Asociación de Pintores y Escultores Chilenos, expuse, no había internet en ese entonces, así que era como todo era mucho más precario. Expuse en Arica, en Iquique, mi ciudad natal, expuse en Tacna, invitado por el cónsul chileno en Tacna para unas fiestas patrias. Me acuerdo que él vio mis trabajos en una exposición que hicimos en el foyer, creo que se llama, se le dice, a la parte delantera del Teatro Municipal, un edificio histórico de mi ciudad. Hicimos una exposición que tuvo mucho éxito, estuvo como una semana ahí en exposición, y yo expuse algunos trabajos que recibió muy buenas críticas. Eran trabajos hiperrealistas y yo en realidad nunca he pintado. O sea, ahora he experimentado con la pintura. Normalmente yo lo que hacía era hacer dibujos de grafito de gran formato. Me acuerdo haber dibujado el David de Miguel Ángel en un pliego de 1 metro, 1,20 m. Y también hice un caballo, que era un trabajo que yo había hecho originalmente, una cabeza de caballo para mi padre. Y cuando el cónsul de Chile en ese entonces, que no me puedo acordar el nombre del caballero, era muy, muy agradable, lo vio, me lo compró. Ese fue mi primera obra vendida. La verdad es que una de las pocas que logré vender. Después me robaron un cuadro también. Bueno, pero fue como súper interesante. El día que me robaron el cuadro, fui el hombre más feliz del planeta, porque si a alguien le gustaba tanto un cuadro mío como para robarlo, eso como que fortalecía mi deseo de ser un artista renombrado. Así que estuve ok con ese tema. A veces lo he buscado por las redes a ver si lo reconozco, pero hice 2 de esos trabajos, porque el segundo lo hice justamente a partir de que el primero me lo robaron. Pero ese segundo también le pasó algo como trágico. Tuve que dejarlo en parte de pago. Bueno, una de esas historias que algún día las voy a contar en esas caminatas que estoy tomando. La cosa es que, para no irme del tema, es que lo que vamos a hacer ahora es construir una ilustración en base, como decía, al reto de mayo. Tenemos las clases que podemos visualizar. No las voy a visualizar ahora en línea porque no tiene sentido que el video sea más largo. Sí voy a revisar, por ejemplo, cuáles son las indicaciones. Dice, aquí tienes el guión de la clase, pronto estará disponible la grabación de la sesión. Ella nos entrega además esto mucho antes de subir la clase para que, si estamos inspirados, empecemos a trabajar. Y el ejercicio es el siguiente, dice: ilustra una escena nocturna con un cielo estrellado. Ya tenemos 2 puntos que respetar. Esto lo vamos a hacer, y es importante respetar las indicaciones, porque lo puedes tomar como lo que un cliente te está transmitiendo. Y una de las cosas que todo el mundo se queja en casi todos los ámbitos del desarrollo profesional del ser humano, es cuando te dicen, cuando entras al mundo laboral, ¿cómo vas a tener experiencia? Te exigen experiencia, pero no tienes cómo tener experiencia si no lo vives, ¿eh? Entonces, esta es una de las buenas maneras de hacerlo. En la mayoría de las otras profesiones existen las pasantías, ¿no es cierto? El que estás a prueba y trabajas a veces hasta gratis, que es un crimen, o a veces por el mínimo del transporte, o sea, la locomoción y el almuerzo. Entonces, esta es una forma de hacer una pasantía. Tú te vas probando, de tratar de cumplir con unas indicaciones, que son las indicaciones que supuestamente tendría tu cliente. Entonces tenemos que es una escena nocturna, un cielo estrellado y en el exterior, ¿ya? O sea, no podemos usar una escena dentro de una habitación, como por ejemplo fue la escena anterior. Desarrolla tu narrativa a partir de una de las siguientes temáticas. Y te da 2 temáticas. A veces son muchas más, pero a mí me gusta que sean limitadas. Eso fuerza. Por ejemplo, a mí el tema de una de las temáticas es adopción extraterrestre, y la otra es amigos en él o los tejados. La adopción extraterrestre, bueno, es completamente de mi gusto porque es mi tema, pero aún así, si no fuera mi tema, yo también podría después, con el tiempo, probar la otra temática.
porque no siempre vas a estar dentro de tu zona de confort con lo que un cliente te va a pedir. En este momento sí yo voy a ocupar el tema de la abducción extraterrestre, porque además está muy en consonancia con los otros videos que estoy haciendo, que son del proyecto Magical Gabriel, que también es un proyecto que estoy construyendo desde la nada y que partió a raíz de una idea que yo ya tenía, una idea muy, muy básica de proyecto, y del último reto de Illustragu, en el cual yo se los voy a mostrar aquí. Realicé una escena nocturna, no en realidad una escena nocturna, una escena dentro de una habitación, porque esa era la premisa, y quedé muy contento. Salí mucho de mi zona de confort. Esta es la última, porque miren, les voy a mostrar una cosa. La que yo presenté a la academia es esta que está aquí a la izquierda. Yo tengo problemas para saber cuál es la izquierda y la derecha. No sé, nunca cuando niño me pusieron esas cositas, esas manguitas de colores, porque yo tengo que hacer el gesto de escribir para saber cuál es la izquierda y la derecha. Entonces, perdón, esta que está aquí a la derecha, ¿ven? La que está a la derecha, que tiene un formato cuadrado, es la que yo presenté. Entonces, bueno, recibí muy buenas críticas de mis compañeros, a todo el mundo le gustó y todo, y algunas personas me hicieron observaciones, lo cual es bueno, pero donde yo obtuve el mayor feedback para poder corregir esta ilustración y pasarla al siguiente nivel, que es la que está aquí, que vemos a la izquierda, fue en la revisión de Alicia Mas. Entonces, es cierto que uno tiene este tema de que hace una obra y quiere que te digan, oye, qué bien lo hiciste, qué fantástico lo que has logrado y todo. Pero como lo decía en el último video que subí de la caminata de ayer, en la que fui al pueblo, todavía me duelen un poco las piernas, ese tipo de feedback, por muy bien intencionado que sea y por muy honesto que sea, que tus compañeros encuentren que tu arte es bonito, que transmite y todo, y se agradece completamente, es como un calorcito en el corazón, sobre todo si viene de gente que se dedica a lo mismo. Porque si viene de tus amigos, a veces no es por menospreciarlo, pero es como que dudas un poco de su criterio, porque puede que no sea un criterio técnico, ¿ya? Pero que no, en todo caso igual es válido. Pero cuando viene esto de gente que está en lo mismo que tú, que está en tu misma búsqueda, que tiene un conocimiento técnico, que puede estar más adelante, a la misma altura o más atrás que tú en su propio camino, porque esta es una competencia con uno mismo, con nadie más. Cuando esa crítica es más profunda, te ayuda. Y cuando viene de mano de una persona experimentada, de tu profesor, en este caso Alicia Mas, con libros publicados, que trabaja para editoriales, y no es alguien que lo está intentando recién, o lo que decíamos en la época cuando yo pertenecía a la PECH, el pintor de domingo, que tenía su trabajo, no sé, era abogado o lo que fuera, y al final pintaba los fines de semana, con todo el respeto que eso me merece, pero en este caso está recibiendo el feedback de un profesional que además es muy minucioso en el feedback que te da. Te hace crecer cualquier cantidad. Entonces, en esta ilustración terminé corrigiendo varias cosas. Por ejemplo, aquí yo la había encasillado en un cuadrado que no me aportaba mucho en realidad a la ilustración. Tenía, por ejemplo, el problema de esta mesa, porque además el reto en particular era utilizar la perspectiva híbrida, esta perspectiva donde los objetos no siempre están respetando la perspectiva tradicional, que de eso también Alicia hizo una clase sobre las perspectivas, y por eso nació este reto en particular. Y aunque yo pensaba que había logrado muy bien esta mesa, ella me hizo notar con toda razón que la mesa se veía como inclinada, como una mesa de dibujo. Y claro, cuando tú ves tus dibujos todos los días, es difícil de que logres detectar todas las falencias que tiene. Entonces, después de la clase del reto, después de revisar nuevamente la clase del reto, de tomar notas, todas las notas que pude, tanto de las observaciones a mi trabajo como las observaciones a los trabajos de mis compañeros, llegué a esta modificación
que ganó bastante. Obviamente no es perfecta, yo no espero tampoco perfección. Traté de conservar la mayoría de las cosas. De hecho, esta incluso no es la final porque yo hice una después con el feedback que me dio mi compañerita de clase. Mi compañerita es Solange Leiva. Entonces también ella me da feedback, que es para mí muy importante ese feedback. Y cambié uno de los pósters que tenía, lo cambié y lo hice como un libro, como una caja de CD, para no perderse el trabajo que me gustaba que había hecho sobre ese póster. Y creo que ahí ya lo dejé, porque hay un punto también en que tú tienes que decir, bueno, hasta aquí nomás y pasemos a lo siguiente. Hay un conocimiento, un aprendizaje que yo tuve en el último tiempo, que me he dedicado casi un año y medio a esto de la ilustración a tiempo completo. Y es que una de las formas de mejorar tu arte, que muchas veces se obvia, muchas veces no se toma en cuenta, porque creo que la gente ni siquiera piensa en ello, es ser reiterativo. O sea, volver a trabajar sobre tu trabajo, sobre tu propia obra, no pasar a la siguiente obra hasta que sientas un cierto grado de satisfacción. Pero el límite está en que ese grado de satisfacción tiene que tener un punto donde no te abrume, porque tu obra nunca va a ser perfecta, nunca. E inclusive las personas, y yo lo he escuchado porque he estado en vivo de artistas que yo admiro, artistas de mucho peso dentro del mundo de la ilustración infantil, como lo son Jake Parker, ¿no es cierto?, Will Terry y Lee White, ahora sí me puedo acordar de los tres. Ellos también sufren de esa frustración de sentir que su obra no alcanza a cumplir con las expectativas que tienen. Por eso yo se lo escuché a Jake Parker, que creo que lo puede haber tomado de otro lugar, pero sí lo he escuchado siempre a Jake Parker, que tu visión siempre superará a tu habilidad. Incluso yo me haría un tatuaje de esa frase, porque la verdad es que es reconfortante sin ser ponerte siempre en tu punto de comodidad. O sea, te ayuda cuando estás abrumado por ello, te ayuda a darte cuenta de que hay un punto en el que debes parar y seguir adelante. Pero también es importante mejorar. Si tú haces un dibujo, no analizas sus errores, sino que sigues haciendo otro dibujo. Así como yo he visto a muchos artistas, he visto artistas que son muy prolíficos, hacen mucho arte. Había uno que era, no sé si era mexicano, parece que era como mexicano, que vivía en Estados Unidos. No me acuerdo en este momento su nombre. Yo lo seguía harto al principio, tenía él su negocio, me parecía admirable que fuera, digamos, emprendedor, y pintaba y transmitía y grababa sus videos y hablaba con mucha naturalidad y honestidad sobre su proceso. Pero lo que me decepcionó de él es que después de varios años siguiéndolo, yo creo que lo sigo desde antes de la pandemia, dejé de seguirlo hace poco porque su arte no ha mejorado, su arte no ha cambiado, son los mismos cuadros, no hay narrativa, no hay un mensaje, no hay un manifiesto, por último, político, psicológico, social, amoroso. Es arte decorativo, y el mayor de mis respetos al arte decorativo. Sin él no habría cabida también para muchos artistas que necesitan vivir. Mucho de mi arte también tenía una función decorativa, porque pensaba que era la única manera de ganarme la vida, erróneamente, porque además no me los compraban. Entonces terminaba yo regalándolos. Pero yo siempre estaba pensando así como, a ver, este cuadro le irá a gustar a la gente, se verá bien en una cocina, se verá bien en un dormitorio. Es una tontera perder el tiempo en eso, y la verdad es que la raíz de muchas frustraciones. Yo ahora lo veo desde la perspectiva de quien ha avanzado, que ha aprendido en narrativa. No soy ni lejos un experto, pero obviamente tengo un nivel superior al Héctor, al Tito de hace un año y medio atrás, y ya coloco las cosas y las compongo con cierta intención, y eso me fascina. La verdad es que he descubierto la alegría, que es la alegría que debe darte el pintar, o el dibujar, o el ser artista. Yo leo mucho en Thread a otros artistas
hablando de la frustración que tienen al crear y lo mucho que sufren creando. Y el arte, en mi opinión, el arte no es sufrimiento. Tú puedes sufrir como persona y usar el arte para liberarte o para expresar ese sufrimiento, o como una catarsis para liberarte de ese dolor, de esa vida difícil que tienes, que yo no la voy a juzgar, cada uno tiene su realidad. Hay gente que sufre en la mente, hay gente que sufre en el campo físico, y yo no me voy a meter en eso. Pero sí, el arte no puede ser un punto más de frustración y de dolor, que fue lo que me pasó a mí, fue la razón real que yo descubrí muchos años después, 30 años después, por la cual yo dejé el arte. Originalmente yo me había convencido de que había dejado el arte por culpa de la sociedad, por culpa de mi familia, por culpa de los que me rodeaban, porque no apreciaban mi arte. Y la verdad es que no, nunca fue así. Es que yo estaba descontento porque no había encontrado mi nicho. Y las personas que en ese entonces le pregunté, que incluso eran artistas, tampoco tenían la capacidad de amplitud de mente para salir también de su zona de desempeño e inspirarme a mí a buscar otros medios de expresión. Yo recuerdo perfectamente haberle preguntado a un colega que yo admiraba mucho qué pasaba con la ilustración, y yo había escuchado, estamos hablando de una época sin internet, o sea, aquí lo único que habían eran libros, conversaciones con otras personas, programas de televisión a veces, o programas de radio. Y me llamaba poderosamente la atención el cómics, pero también el cómics era visto, por lo menos en mi ciudad, una ciudad enfocada en el comercio mayorista de Sofri, en las pesqueras. En esa época ni siquiera había todavía la minería, que fue el otro boom, pero era una ciudad rica en negocio, el Miami de Latinoamérica. No había cabida para el cómics, solamente el cómic lo podíamos disfrutar entre mis amigos, entre la gente que dibujaba. Pero el cómics, que también me gusta y en algún momento lo pienso desarrollar, con uno de los personajes que yo tengo, con otras ideas que son más complejas, que requieren otro tratamiento, esto de las novelas gráficas, por ejemplo. La diferencia entre cómics y novela gráfica, para quien no la sabe, pues yo no la sabía y la busqué, es que la novela gráfica tiene un principio y tiene un fin. Y el cómics generalmente puede tener muchos capítulos. Puede ser infinito antes de terminar. La cosa es que yo le pregunté en ese entonces por la ilustración y él me dijo que no perdiera el tiempo en ese arte menor. Porque aprendí yo que él era una persona que, si bien es cierto que era creativa y filosófica y todo, estaba muy encerrada en sí mismo y en lo que él hacía. Y está bien, ese es su camino, pero no es mi camino. Y yo tuve que aprender mi propio camino después de 30 años de frustración, y tuve que estar en la posición adecuada, estar en cierta posición de desesperación. Lamentablemente en mi vida, los cambios grandes, los cambios que me han llevado a cierto grado de felicidad, siempre han pasado primero por un estado de ansiedad y de depresión. Y por lo mismo he logrado encontrar métodos para salir de esa depresión, métodos que hasta ahora me han funcionado, y también, aunque a ella no le gusta que yo lo mencione, sin el apoyo de mi actual pareja, esto sería imposible. Entonces, este éxito en mi propio camino, este paso, digamos, de avance, es también de ella, porque sin su sacrificio, sin el sacrificio que ella hace por los dos, y el de exponerse también a una situación que es complicada, porque las personas externas no entienden y no tienen por qué entender cómo es la dinámica de nuestra relación. Entonces mi propia familia pensará que ella me mantiene, por ejemplo, y en estricto rigor sí podemos decirlo que es así, técnicamente hablando. Lo que ella está haciendo es apoyando al ser que ama, a moi. Me está apoyando a mí, porque cree en mí, pues. Pero así como también yo decía ayer en esta caminata, que les voy a dejar en las tarjetas finales el acceso a ese video, que ojalá lo vean, porque si bien es cierto, yo tiendo a desvariar mucho cuando empiezo a hablar. Son diálogos que antes mantenía yo en mi cabeza y ahora los exteriorizo. Hablo también de eso, de
cuál es la opinión que importa. Voy a hacer después un video más detallado, específicamente hablando de ese tema, porque creo que es importante. Creo que suena mal, suena políticamente incorrecto, pero hay que verlo desde el punto de vista correcto. Y es que el primero que tiene que creer en ti y en tu carrera es tú. Si no crees tú, no importa que el mundo te crea, que el mundo te apoye o no te apoye, da exactamente lo mismo. Porque el que tiene que creer primero eres tú. Y tienes que creer, pero con ciertos parámetros. Tienes que saber diferenciar entre aquello que es realmente crítico, que te sirve, y entre lo que es la voz de la mente. Y ahí ese es el segundo tatuaje que me debería hacer, que dice: no le creas a la mente porque miente. Entonces serían, yo antes pensaba tatuarme, siempre me han gustado los tatuajes, pero nunca he tenido el valor de tatuarme. Pensaba tatuarme en un brazo Carpe Diem, en latín, que dice aprovecha el día, con un dibujo hecho por mí, porque también quería tener una imagen en mi propio cuerpo hecha por mí, pero no tatuado yo directamente, porque yo he tatuado 2 veces en mi vida y la verdad es que ha sido un desastre y horrible y no lo volvería a hacer. Y en el otro brazo quería Carpe Diem, pero en japonés, por mi fascinación por la cultura japonesa. Pero la verdad es que si me fuera a hacer un tatuaje para usarlo, para que me sirva de ancla, de guía, y no algo solamente estético, me tatuaría en un brazo, en un antebrazo me tatuaría: tu visión siempre será superior a tu habilidad. A lo mejor, como soy muy snob, en inglés, o idealmente en latín, así como para que no lo entiendan, solo para que yo lo entienda. Y en el otro: no le creas a la mente porque miente. Y eso serían como las 2 guías, las 2 frases que guiarían mi vida, porque yo creo que es así, y que cuando entiendes esas 2 cosas, mejoras mucho. Bien, para no irnos más del tema, ya llevamos 32 minutos hablando y no hemos empezado ni siquiera a dibujar. Voy a usar el reto de este mes para usarlo dentro de esta historia, de la historia de Magical Gabriel, pero no sé, no creo que lo utilice en este libro en particular, porque ya estoy pensando en varios libros, ¿eh? pero sí quiero ocupar una experiencia que yo se la he contado ya bueno, mi familia, mis amigos conocen esa historia. Por suerte no fue una historia que solo haya vivido yo, porque de hecho pensé que durante muchos años que la había soñado, sino que hay testigos de ello, varios testigos que he encontrado con el tiempo, así que eso me garantiza de que fue una experiencia real con ovnis. Yo he tenido varias experiencias con ovnis en mi vida, pero esa es quizás la experiencia con ovnis. Y ovni, UFO, por su denominación exacta. O sea, yo no te puedo decir que lo que yo vi o lo que yo viví esa noche fue un encuentro con una nave extraterrestre, porque yo no tengo cómo comprobar eso. Yo no vi el piloto, no vi si había piloto siquiera. Yo lo que vi fue un vehículo que no cumplía con ninguna de las normas de lo que yo sabía hasta ese momento que podía hacer un vehículo. De hecho, hasta el día de hoy tampoco. O sea, nunca he visto tecnología. Han pasado ¿cuánto? 40, casi 40 años, 38 años tal vez, 39 años, no, 37 años pongamos, desde esa experiencia. Y lo que vi esa noche, ese triángulo negro a 5 metros de altura de mi cabeza, con Mauricio, el chico que era mi amigo en ese entonces, pasado medianoche del 19 de septiembre de 1989, del 19 al 20, en la Villa Santa Laura, en Iquique. Ese vehículo triangular de un negro opaco, sin brillo, sin luces, no tenía luces hasta ese momento, después manifestó luces, con una serie de detalles debajo que eran como cajitas de fósforo pegadas sin ningún patrón en particular, por lo menos no que yo pude percibir, no emitiendo ni el más absoluto ruido, o sea, en un silencio absoluto, y lo único que yo sentía era un zumbido, como ese zumbido que uno lo asocia al refrigerador, ese ruido electrónico que está dentro de tu cabeza, que no solo lo sentí yo, porque fue lo primero que le mencioné a Mauricio cuando salimos de la casa a fumarnos un cigarrito. Yo fumaba en ese entonces, era un adolescente, y cuando salí de la casa
había la radio que estábamos escuchando había detenido su transmisión y nosotros, como estábamos tan embalados, tan entretenidos conversando, pensamos que la emisora simplemente había terminado su transmisión. Recuerdo perfectamente que era un 19 de septiembre porque la villa donde yo viví, la población donde yo vivía era principalmente de militares y ellos, aunque no era una villa militar per se, sino que las casas eran compradas por una cooperativa que había sido formada por militares, casi todos se encontraban en la fonda que se hacía en el edificio, en el sector de la Fuerza Aérea en Iquique, que estaba cerca de lo que era el aeropuerto en ese entonces, porque en esa época los aviones aterrizaban en medio de la ciudad. Hoy en día Avenida Aeropuerto se llama, que es una calle principal, una avenida de Iquique, pero los aviones aterrizaban ahí, en medio de la ciudad. Hoy en día no, pues están a una hora probablemente de la ciudad. Entonces yo sé que no había mucha gente, pero por suerte estaba Mauricio, por suerte habían otros testigos, una pareja que había en un vehículo que estaban teniendo relaciones porque era el final de la ciudad y ocupaban esos lugares oscuros para tener intimidad y cuando nos vieron afuera, porque pensaron que nosotros los estábamos espiando, cuando en realidad estábamos obnubilados con lo que estábamos viendo, con este vehículo triangular, un triángulo perfecto, equilátero, y avanzando, y esto es en una calle que se llama José Manuel Jesús Silva se llama, que es de bajada porque aquí que va de cerro a mar, es como inclinado levemente, y esta nave, en la medida que iba avanzando hacia la playa de cerro a mar, iba quedando más a la vista, digamos, su superficie, la parte superior de este vehículo, que era como una pirámide achatada, pero de 3 lados. No se veía cabina, no se veía piloto, no se veía luz ni nada. Como les digo, era una noche sin luna, recuerdo, era una noche estrellada, que este vehículo perfectamente podía haber pasado desapercibido por nuestras cabezas por encima porque no emitía ningún ruido, pero pudimos verlo. Lo vio esta pareja que salió, el tipo que estaba delante del vehículo salió subiéndose los pantalones a increparnos porque estábamos figoneándolo, no sé, que lo estábamos mirando, y atinamos solamente sin poder hablar, a apuntarle hacia arriba para que viera lo que estábamos viendo, y él también se quedó ahí como un bobo. Y la mujer también salió del auto enojada a increparnos, y probablemente la amante, si nos gusta el cagüín, si nos gusta la copucha, probablemente haya sido la amante, no me acuerdo yo de cómo eran en todo caso. Y también quedamos ahí todos, ellos semi vestidos, nosotros vestidos obviamente, mirando. Éramos 4 testigos más, y este vehículo llegó hasta la playa, se detuvo en la playa. En ese sector se llama Primeras Piedras, y mucha gente va ahí a reunirse entre amigos, a fumar, a tomar, a tener relaciones, aprovechando la oscuridad y todo, sobre todo en esa época. No había tanta contaminación lumínica, bueno, era el final de la ciudad, no había nada más allá estaba el cerro, la playa, el Cerro Dragón, que es muy típico en ese sector, muy conocida la ciudad por el Cerro Dragón. Y este vehículo se detuvo en la orilla de la playa, giró lo que hasta ese momento era la punta de la pirámide, pero como les digo, era equilátera, o sea, podía haberse movido hacia cualquier lado y no sabríamos exactamente cuál era la punta, pero giró lo que hasta ese momento era la punta y la inclinó un poco hacia la playa y prendió 2 luces. Yo no vi los focos, vi el efecto de la luz. Es lo que recuerdo, han pasado tantos años que a lo mejor no recuerdo bien, pero iluminó toda la playa, todo ese sector lo iluminó como 2 potentes faros, pero como de un auto, como que un auto prende unas luces, pero que tú ves estas luces tan potentes que son casi sólidas, por decirlo de alguna manera. Iluminó todo ese sector, así que había mucha gente ahí. Yo calculo que debemos haber sido entre un mínimo de 12 a 20 y tantas personas los testigos. Lo que nunca he podido encontrar es un testimonio escrito, pero sí he conversado con por ejemplo, un ex compañero de la básica. Estuvimos conversando harto, largo y tendido, y le contesto esta anécdota, y él me dice que también lo oyó de un testigo de primera persona. Y el otro día, bueno, hace bastantes meses atrás, vino una amiga de la familia, que es casi como un pariente, efectivamente, y le fui a mencionar, y ella me dijo, acá el ovni que pasó sobre Santa Laura. Y yo no creo que me lo haya escuchado a mí, yo creo que se lo escuchó a otra persona. Así que tengo, digamos, testimonios de que esto no fue un sueño, que durante muchos años pensé que lo había soñado, sino que fue un evento real. Y en Iquique se han dado muchos casos. Hay un caso que yo no sé
porque nunca lo han mencionado ni Maussan, o por lo menos nunca lo he escuchado en el canal de Maussan, ni en Gran Misterio, que otro canal que sigo, del caso de un bus, de Tourbus, que ha visto no solo un ovni, sino que el aterrizaje de un ovni en la playa y a sus tripulantes, y luego todos los pasajeros, incluido el chofer del bus, tuvieron este missing time, ¿no es cierto? La pérdida de tiempo. Recordaban el evento, pero no recordaron cómo es que llegaron a la estación del bus, al terminal del bus. Y eso sí está documentado, o sea, eso aparece en el diario. Hay un montón de avistamientos, cosas raras, cosas relacionadas con los ovnis. Además, en el norte, en Arica, está el famoso caso, de eso sí hay hasta libros, del Cabo Valdés. Yo he tenido, aparte de eso, algunos otros eventos, algunos semi-significativos, pero ninguno así con la fuerza de esa vez. Recuerdo más o menos en la edad de la que tiene mi personaje, Gabriel Mágico, haber visto uno de los primeros ovnis de los cuales yo tengo recuerdo, y sé que era un ovni porque nunca he visto otro vehículo que sea igual, y que era de noche ya, o estaba anocheciendo, porque todavía podía ver yo algo, y pasó por encima de la población donde yo vivía, que era otra población al otro extremo de la ciudad, y era un círculo de luces de un color que giraban en un sentido, y por debajo otro círculo, lo cual me hacía parecer que era como una hamburguesa, como dos platos unidos, pero que no estaban precisamente unidos en el centro, a una gran distancia, pero no tan arriba como para que fueran, como he visto otras luces, así que pueden confundirse con satélites. No, esto era un objeto a baja altura, todavía a muchos metros sobre mí, pero a baja altura. Y las luces de arriba giraban en un sentido, eran de un color, y las luces de abajo giraban en el sentido contrario, por lo menos así se percibía. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de haber visto un ovni, un objeto volador no identificado. De que esto pueda ser de origen extraterrestre, intraterrestre, interdimensional, o es tecnología militar avanzada secreta, eso ya no tengo cómo saberlo. Eso no tengo cómo saberlo. Bien, entonces volviendo al punto, tampoco quiero que este video sea muy largo. Vamos a tratar de iniciar algunas cosas aquí al principio. No voy a documentar todo el proceso porque el proceso puede ser extremadamente largo, pero sí el inicio de esto. Y aunque yo boceteo mucho en papel, voy a hacerlo en el computador, en un programa que se llama Sketchbook. Me gusta el programa Sketchbook para bocetear. Podría bocetear en Photoshop, que es donde normalmente hago todos estos trabajos. He tratado de trabajar con otros programas y la verdad es que no me he podido todavía acostumbrar. Tampoco les he dado el tiempo que se merecen en realidad, porque uno tiende a volver o sea, llego al punto en que digo, mejor sigo para avanzar, sigo para crear esta ilustración, sigo con la herramienta que yo ya manejo. Pero nunca descarto, porque sigo probando yo otras herramientas, pero trato de no invertir mucho tiempo en eso todavía, porque mi interés es generar más obras. Hace poco, ayer justamente terminé o traté de armar un nuevo portafolio, un portfolio de mi trabajo para enviar a editoriales o agencias. Y la verdad es que tuve que quitar mucho de lo que había puesto en mi portfolio original, porque mi portafolio original, se los voy a mostrar acá. Miren. Mi portafolio original, vamos a ver dónde lo tengo. Aquí. Mi portafolio original es este. Lo hice hace bastante tiempo, creo que puedo recordar ahí la fecha. Claro, el 17 del 10 fue probablemente 17 del 10, en octubre del año pasado. Hice este portafolio, que lo único que hice fue tomar todos los trabajos que yo había hecho hasta ese entonces y agruparlos en un documento, porque uno, cuando está en este proceso de ser único, de diferenciarse del resto, tontamente, ilusamente busca un estilo. Y uno dice, estoy buscando un estilo, ¿cuál es mi estilo? Tu estilo ya lo tienes, tu estilo eres tú, en ese momento. Tu estilo es lo que sucede mientras buscas un estilo. Estás probando diferentes técnicas, estás probando nuevas cosas, estás creciendo como artista. No fuerces el estilo, porque el estilo no es eso.
hay una cosa un recuerdo que tengo yo de una lectura, no tiene mucha relación con la pintura, pero tiene más que ver con el misticismo, con el esoterismo. Cuando leí los libros de Carlos Castañeda. Carlos Castañeda es un autor chileno, o sea, chileno, no, norteamericano, mexicano o algo así, pero era un periodista que conoció a un chamán, a Don Juan, y escribió sus experiencias porque supuestamente eso le cambió la vida. Creo que no era mexicano, creo que era peruano y vivía en Estados Unidos, si no me equivoco. Jodorowsky también habla de él. No sé por qué, pero había como una rivalidad entre los dos. Es interesante, es como el gustito ese por el cagüín, que a todos nos gusta. La cosa es que Carlos Castañeda cuenta una enseñanza de él, en la enseñanza de Don Juan, que a mí me quedó resonando en mi cabeza, que cuando Don Juan lo dejó en una choza, cabaña que tenía alejada en el desierto de Sonora, y lo dejó ahí porque le dijo que tenía que buscar cuál era su zona de protección. Que había un lugar en toda esa cabaña que iba a ser el lugar donde él iba a estar protegido del ataque de otros brujos o de otras entidades. No recuerdo bien en este momento, pero parece que era el tema de brujos. Y entonces lo dejó ahí, le dejó esa tarea de que él buscara. Y él cuenta que empezaba a buscar, a usar su mente, digamos, su intelecto para encontrar ese lugar, cuál sería, qué lo destacaría, cómo se sentiría, y analizaba cómo se sentía y todo. Y probaba diferentes lugares de esa cabaña y luego regresaba a un punto y se ponía a pensar. Y después iba a otra esquina y probaba ahí, no se sentía cómodo y volvía al punto de origen. Y así estuvo probando toda la noche hasta que regresó Don Juan y Carlos Castañeda le iba a decir que no había logrado dar con ese punto, que había fracasado en la tarea, cuando Don Juan le dijo: pero si lo lograste, el punto donde estás es tu punto de protección. O sea, es el lugar donde estás, donde te sientes seguro de forma natural sin tener que pensarlo. Y eso que no tiene relación con el arte, es lo mismo que yo puedo hacer un parangón con la búsqueda del talento. Perdón, con la búsqueda de tu estilo. Tu estilo es aquello con lo que te sientes cómodo, no aquello en lo que tú estás forzando a que sea, que tú estás buscando. No es que yo quiero hacer los ojitos así como un puntito, porque mi estilo va a ser hacer los ojitos como un puntito. Tú puedes hacerlos como un puntito, los ojos grandes, las pupilas chicas, sin ojos, lo que sea, y va a seguir siendo tu estilo, porque es tu búsqueda, es tu camino, y tu estilo va a cambiar. Y cuando tu estilo no cambia, como el caso de algunos artistas que yo he visto, es que no están creciendo, están estancados. Entonces ya el artista en ellos está callado, porque el artista en uno es lo que te hace buscar otra forma de hacer las cosas. El artista en ti es el que está descontento con tu arte. Si tú estás incómodo con tu arte, vas por buen camino. Si estás descontento con tu arte, vas por buen camino. Es la premisa inicial para buscar el cambio, y nunca vas a estar 100% contento. Eso es lo otro que tienes que saber. Nunca. Pero tienes que llegar a un consenso. Un amigo mío muy querido, don Juan Alberto, que ojalá alguna vez vea estos videos, yo lo he mencionado un par de veces. Yo lo admiro mucho y le tengo mucho cariño, y a pesar de eso, por una tontera que tenemos nosotros, que al final creemos que estamos muy cerca de las personas porque estamos a un clic, ¿no es cierto?, de mandarle un mensaje, y no nos comunicamos con él. Hace un par de años que ya no hablo con él, pero yo me acuerdo todos los días de él y de sus sabias palabras y de las conversaciones que teníamos, y espero que esté muy bien. Como digo, él en una conversación telefónica una vez, cuando yo estaba como empezando a retomar esto, como es que estaba redescubriendo mi lado artístico y logrando que mi artista interior saliera a flote, porque está dentro de ti y tú eres artista, dibujes o no dibujes, dibujes bien o dibujes mal. El dibujar bien o mal no te hace artista. Artista se es. Entonces el artista en mí estaba acallado, estaba muy adentro de mí, escondido, tímido, muy temeroso, y en ese entonces empezaba a salir de a poquito y a retomar, digamos, el control que alguna vez tuvo en cierta medida. Y me acuerdo que conversando con él y contándole las cosas que estaba haciendo yo había descubierto que con tinta china yo podía replicar un poco esta pintura hiperrealista, el nivel hiperrealista, pero con poco esfuerzo, con no tener que hacer 1500 pinceladas ni demorarme 2 meses, porque ahí hay otra enseñanza que les quiero transmitir, si es que me lo permiten. Tienen que conocerse a sí mismos. Nocete ipsum,
conócete a ti mismo, porque eso es lo que te va a abrir las puertas, eso es lo que te va a hacer crecer. Conoce cuáles son tus debilidades, no las escondas, tú analízalas, obsérvalas, no te critiques. O sea, miramos pero no juzgamos. No sé cómo es que dicen las mujeres hoy en día, una frase que me encanta mucho. Escuchamos pero no juzgamos o algo así. O sea, escúchate, mírate, no juzgues. ¿Cuáles son tus limitancias? En mi caso, yo, como me dijo Alicia la última vez, se me quedó pegada la frase, me hiperfocalizo, pero me aburro con facilidad. No es que me aburro, porque yo no soy una persona que se aburra normalmente, pero me aburro con lo que estoy haciendo. Quiero pasar a otra cosa, porque mi mente constantemente me está dando nuevas ideas, nuevas cosas que hacer. Entonces yo tengo que controlar un poco ese caballo desbocado. Entonces, una de las formas de hacerlo no es ir en contra de ellos, sino que es aprovechar justamente esa debilidad y convertirla en una fortaleza. En este sentido, en ese momento yo sabía que no podía pasar un mes, 2 meses dibujando algo, porque tenía un montón de dibujos a media. De hecho, tengo un montón de dibujos a media. Hay un dibujo que estuvo parado como por más de 5 años y al final lo terminé. Pero es difícil terminarlo porque ya, o a veces si estás trabajando, como no tienes un método y estás trabajando con ciertos lápices, no sabes qué lápices ocupaste, si no llevaste un control de eso, no lo notaste, una documentación, es muy difícil retomarlo. Entonces se nota la obra cuando es terminada posterior. Entonces yo había encontrado que con tinta china podía terminar rápidamente una obra con cierto nivel de detalle que me satisfacía. De hecho, yo me había propuesto este desafío personal de hacer un dibujo diario en tinta china. Entonces encontré un formato que era de A4, digamos, en un papel que me permitía absorber bien la tinta y trabajar con un cierto tipo de tinta. Ya había encontrado esos métodos. Entonces empecé a trabajar a replicar fotografías, porque hasta ese momento yo lo que hacía era replicar fotografías. O sea, buscaba muchas fotografías, podían tener cierto grado de originalidad, muchas composiciones eran mías, trataba de respetar algunos conceptos de composición que había aprendido, que había leído, pero me guiaba más por la intuición y la verdad que saqué trabajos muy bonitos. Por ahí tengo algunos colgados. Uno me lo compró mi hermana también. Incluso los traté de vender por internet. Y están aquí, algunos están aquí en este portafolio. Pero lo que digo para volver al hilo es que uno tiene que conocerse. Porque como yo me empecé a conocer, dije, bueno, yo no puedo estar 1 mes, 2 meses trabajando en esto 1 año. Yo quiero estar, si toma más de 3 días o 4 días una ilustración o un dibujo en particular, es altamente probable que termine en un cajón sin terminar. Entonces ya sabiendo yo que tenía esa debilidad, porque igual la puedes trabajar sobre ello, pero en ese momento yo lo que quería era producir, tener más obras, porque si quería vender, siempre estamos presionados por el tema de querer vender, tenía que producir más obras. Entonces, aquí casi al final de mi portfolio los tengo. Ese arte tradicional, tinta china. Hice estos retratos que extrañamente está basado en una fotografía de una mujer aymara, y la verdad es que se parece a mi papá. No sé por qué, yo lo veo y se parece a mi papá. Pero esta recibió en el 2018. Le gustó mucho a la gente, por ahí lo tengo, no lo he enmarcado, probablemente lo enmarque. Hay una exposición que luego pronto se va a hacer y tengo que decidir si voy a participar o no. Yo quiero participar, probablemente si logro enmarcarlas, porque ahí es donde tengo el problema, sobre todo de tiempo y economía, para participar. Esta obra de aquí, por ejemplo, que es una naturaleza muerta, casi todas son naturalezas muertas, me encantó cómo quedó, fue un placer hacerla, me gustó mucho cómo quedó el papel y todo, y bueno, todavía pretendo en algún momento seguir experimentando con esto, pero ya a modo de hacer arte por placer. Mi trabajo va a ser el ilustrar infantil, y esto lo haré porque me gusta el arte y por expresarme. Tengo que parece que es el que se llevó mi hermana, si no mal recuerdo, y debe estar por ahí, también me gustó bastante este. Entonces, si te das cuenta, aquí tengo más arte tradicional, acrílicos en color que son bonitos, no lo voy a negar, la gente le gusta cuando los ve, los admiran. Tengo tinta china, propiamente tal dibujo, composiciones que yo he hecho, este lápiz de color, este grabado, que es una de las cosas que también me encanta, pero que el grabado lo quiero implementar en algún momento. Quiero dedicar tiempo y ya lo veré cómo lo hago para implementar el grabado a la ilustración infantil.
y esto es acuarela, y este es un dibujo muy antiguo que se lo di a mi señora, que es de un gato. También ha recibido muy buenas críticas, gustaba mucho. Entonces, como les digo, yo armé este portfolio, que fue una de las mejores decisiones que yo tomé. Me había hecho este logo, después cambié por el otro logo que tengo ahora, que me gusta más porque me identifica, es más como más personal, pero mantengo este porque conserva así como la filosofía del yin y el yang. Y aquí recopilé todas las ilustraciones que yo pensaba, incluso bocetos, que pudiesen de alguna forma demostrar que yo tenía cierta capacidad de desarrollo de personaje. Aquí tiene diseño de personaje, de un personaje de un cómic que quiero hacer, que está basado en mi padre. Es el Grumpy Handyman, o los españoles tienen ese dicho, el manitas, pero nosotros aquí le decimos como el maestro chasquilla. Pero no me gusta el término maestro chasquilla, pero es ese. Y Grumpy porque es malhumorado, y mi papá es así, es malhumorado mi papá, así para que estamos con cosas. Es divertido él, pero es malhumorado también. Hice etiquetas para productos míos, que productos que no vendí, sino que yo mismo hacía mi mermelada de damasco, mi mermelada de moras silvestres de atrás, y aprovechaba de eso para hacer personajes porque me gustaban. Todo esto no era todo esto era trabajar sin ton ni son, perdón, sin un plan. Pero surgieron otras cosas que después yo he podido retomar. Por ejemplo, aquí está una de las primeras ilustraciones que hice sobre mi gatita Keila, que yo la adoro, que así yo la veo porque a ella le encantan los pollitos, ¿no es cierto? Y yo hablo en otro video, después voy a hablar más en profundidad probablemente sobre esto. Es el primer intento, con la habilidad que tenía en ese momento, de crear una imagen que ni siquiera estaba clara en mi cabeza, que era la imagen de Keila tomando algo calientito. Yo decía, como soy el Nob, una cocoa caliente, un chocolate caliente, un café con leche, qué sé yo. Y como uno humaniza a tus mascotas y le traspasa también tus propios gustos, y a mí me gustan los chullos, y ella tenía su chullo, que aquí tiene su chullo, aquí también tiene su chullo. Después logré hacer una ilustración más decente, que de hecho está en mi nuevo portafolio, que después lo voy a mostrar. Cosas que en las que participé, por ejemplo, participé en un reto de un ilustrador que sigo, y tenías que hacer una ilustración por día. Entonces no todas las ilustraciones son muy originales, ni muy buenas, ni bacanas, pero las hice, que es lo importante. Trabajé sobre ello, y la práctica me fue ayudando a crecer, a tomar mayor control sobre el dibujo digital, que era un gran problema para mí, tenía un gran miedo ahí. Estas son 2 ilustraciones que la hice en digital, y luego las pinté en físico para regalárselo a los hijos de una amiga muy querida, unos niños adorables, Alonso y el bicho, el Vicente, que ellos corren en moto profesional, han ganado premios y todo, y les gustó mucho. Y yo lo hice originalmente en digital, y después como no podía mandarlo a imprimir con cierta calidad, y tenía ahí unos cuadros, unos bastidores cuadrados, la pinté basándome en mi propio dibujo, muy precariamente con los materiales que tenía, pero lo hice y quedaron bien. Esto es de un abecedario que quise hacer alguna vez. Me llegué hasta la J. La J paré, o sea, la J no seguía haciendo, pero también me daba un pie para hacer un libro de letras basado en monstruos. Si se dan cuenta, mis temáticas no son tan infantiles, porque yo fui un niño distinto. Entonces esto es lo que me hubiese gustado siendo niño, que a la A, y hacerle una historia a la A, ¿no es cierto? Anselmo, A de Anselmo, y a Anselmo le gustan, no sé, las amapolas, y le tiene miedo a las arañas, por ejemplo. Todo que empiece con A, y hacer algún día un libro con eso, no muy lejano, espero hacerlo luego. Este es otro proyecto inconcluso, es que mi mente va trabajando sobre uno y otro proyecto, y no los termina. Entonces por eso es que necesito enfocarme, y en eso una de las dinámicas de IllustraBook, que siempre la estoy repitiendo, quizás puedo ser cansona al respecto, pero va desde el corazón y va desde la honestidad. O sea, el Mastermind, que es una de las dinámicas de la academia, es que no me puede haber cambiado la vida tanto. O sea, es impresionante lo mucho que lo necesito. A veces lo hacemos cada 2 semanas, a veces lo hacemos cada 3 semanas, pero por mí lo hiciéramos todos los días o todas las semanas, porque aprendo mucho en esa horita y media, 2 horas a veces en la que hablamos.
con los compis y nos dedicamos y prestamos atención y damos feedback y cada uno está en un punto distinto de su carrera y es súper gratificante y acá hay un término en Chile que se dice apañar, son súper apañadores, son súper apoyadores que te respaldan y te dan su feedback y te tiran de orejas cuando estás abajo. La verdad es que yo los amo la verdad. Me emociona un poco. Y bueno, la cosa es que, para no ponerme a llorar, aquí era un proyecto de libros para colorear, que está basado en una idea que tuve primigenia, que yo dije, empecé a hacer una ilustración y dije, voy a hacer a un niño que era Bernardo Higgins de niño, y después eso me llevó a otra cosa, Arturo Prat de niño. Después dije, bueno, si lo quiero hacer de más internacional, tienen que ser personajes más famosos. Entonces busqué a George Washington, a Shaka Zulu. Yo veo estos dibujos y en este momento no estoy muy contento con ellos, pero me van a servir de base para poder en algún momento hacerlos cuando me siente a hacerlos. En el Mastermind usamos algunos principios que son los principios... no me puedo acordar en este momento que tienen un nombre, esos principios. A ver, los voy a buscar porque es importante. Les voy a mostrar. Nosotros tenemos un documento en Google Drive, que es donde nuestras sesiones, nuestra primera sesión fue en enero. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesiones. Y es como si hubiésemos estado toda la vida. Y hay una cosa que, a ver, esto tiene que cumplir con ciertos parámetros que son lo difícil, porque a veces es complicado cumplir con esos parámetros. ¿Quién lo había anotado? ¿Quién había anotado los principios en algún lado? No voy a mostrar los de mis compañeros porque solo quería mostrar los míos. Pero no me acuerdo en este momento, pero tiene que cumplir con ciertos parámetros, que es una sigla. Tiene que ser lograble, o sea, tienes que no tienes que colocar cosas que sean ambiguas, sino que tienes que establecer metas. Eso es lo que quiero decir, establecer metas que sean logrables, que sean medibles. Ya me voy a acordar de ello porque es súper importante. Entonces ahí también el feedback de nuestros compañeros es súper importante, y en ese caso el del Chris, que es así como súper técnica y a mí me encanta. La amo por eso. Te dice, es que este objetivo no cumple con ese parámetro y tienes que adaptarlo. Y bien, es mi Pepe Grillo, está ahí en el oído y me encanta. Y incluso cuando yo como informático y orientado siempre a la resolución de tareas, le daba color de rojo al no cumplido, color de verde a lo cumplido. Y ella le resonó y me dijo, no, que eso no estaba bien, porque tiene razón, esto me reforzaba, porque obviamente había más cosas no cumplidas que cumplidas, porque estás en un nivel donde estás todavía encontrándote a ti mismo, encontrando tus ritmos y tus formas de trabajo, y a lo mejor lidiando con cosas externas que muchas veces son abrumadoras. Entonces eso no me ayudaba en nada, y por el consejo de ella lo retiré, porque tiene completamente la razón. Y yo colocaba no cumplida, por ejemplo, incompleta, 5 de 6. Y ella me decía, no, pues 5 de 6 es casi completa, no es incompleta. Entonces el uso de lo que te dices a ti mismo, las palabras que usas para describir tu trabajo, para describirte a ti mismo, son importantes, son súper importantes, porque ahí también muestras dónde están tus falencias. Ahí también está el punto de conocerte a ti mismo, que es súper importante. Y volviendo a mi portfolio original, tenía esto, ¿no es cierto?, que incluso hice algunas ilustraciones a color en papel. Tengo un problema al escanearlo, ¿no? Pierden mucho al escanearlo, todavía no sé, tengo que dedicarle más tiempo a ello, a encontrar la manera correcta de escanearlo o fotografiarlo y que no pierdan la belleza, porque cuando yo los veo en el papel es muy distinto a como los veo nuevamente en el computador. Luego este es un proyecto de mucho tiempo que algún día sí, este es uno de los que sí o sí quiero hacer. No sé si un libro infantil o un libro para colorear o ambas cosas, que es los Invisibugs, que son estos insectos llevando vidas de humano, pero saliendo un poquito de lo cliché, de lo genérico. Por ejemplo, había hecho ahí una polilla que era informática, aquí le decimos chinitas,
mariquita creo que le llaman Ladybug, que es contador, oficinista, una araña que en vez de ser no, una abeja que es panadera, por ejemplo, y, o un abejorro. Esto se le llama igual que dron. Algunas palabras me acuerdo más fácil en inglés porque soy un snob y pienso en inglés. Un dron, un zángano que es físico-culturista, y hay mucho material acá. Y bueno, pero estas cosas las tengo que ver la manera de colocarlos en mi página web, pero no en el portafolio que voy a enviar, porque he tomado referencias de otros portafolios de agencias, de portafolios originales, de los documentos descargables, y muestran solo imágenes completas. Entonces me voy a basar en ello. Aquí tengo otro proyecto abandonado en cierta medida, no abandonado, stand-by. Está en stand-by, todos los días pienso en él. Es un robot que viaja por el universo y que parte de cero, o sea, se despierta en un planetoide y no sabe nada. Lo único que sabe es que tiene que aprender. Entonces es Curious, el robot errante. Y tengo esta portada, que la hice ya hace bastante tiempo, y esta primera imagen y otras imágenes. Todo eso yo lo tengo en este. Les voy a mostrar aquí este. Yo uso Dynalis y uso el otro se llama ¿cuánto? Siempre se me olvida. Notion. Norton es otra cosa. Norton era un antivirus. Uso Dynalis porque es muy sencillo, y el hecho de que sea sencillo también lo uso para cosas sencillas, cumple su función. Y uso Notion para cosas un poquito más complejas, porque se puede separar en el libro, puede agregar muchas más cosas, y ambas son aplicaciones gratuitas. Y aquí yo tengo mis proyectos, por ejemplo, aquí anoto un montón de cosas personales, cosas, pensamientos, cosas para ideas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las ideas tengo un montón de ideas. Metro cuadrado, ilustrar un cuento donde un personaje convive con su mascota durante X tiempo, donde no sabes qué cantidad de tiempo ha pasado, pero por la ventana sabes que están pasando cosas por fuera, tormenta, apocalipsis, será un misterio, los perritos durmiendo, tomando agua, todos durmiendo en la cama, aburridos, peleando. Ideas así al azar, porque mi mente, como caballo de bocado, me entrega un montón de ideas, no todas son buenas, yo anoto todas, hasta las más ridículas, y después veo si me sirven o no, si las modifico, y de hecho Magical Gabriel partió a raíz de una de estas ideas. Y aquí tengo, por ejemplo, proyectos que yo creo que cabrían dentro de algo. Y en este caso tengo Curious, no sé si lo tengo como... Sí, ahí está, Curious. Entonces en Curious tengo el robot explorador y cosas que anoté en su momento, por cómo se me ocurrió el nombre Curious, que era como letras y números, porque esta es una máquina, ¿no es cierto? Es un poco infantil e inocente, muy curioso, recorre el universo descubriendo cosas interesantes, y fui tomando notas, fui anotando cada vez que se me ocurría algo. En la noche yo me obsesionaba, antes no podía dormir, por eso que encontré este método para poder dormir, porque mis pensamientos no me dejaban dormir. Entonces voy anotando todo lo que se me ocurre, y después incluso he ido creando algunas páginas, ¿no es cierto?, sobre esto. Y normalmente trato de pensar el principio y el final, y después inventarme el del medio. En el caso, por ejemplo, de la mosca y la pata de palo, no tenía el final. Aquí tengo todo el proceso de la mosca y pata de palo, como inició, digamos. Después, todo esto son muchos bocetos. Eso ya lo pasé a Notion, así que aquí solo están las ideas originales. Pero no tenía cómo terminar el cuento, y justamente trabajando sobre él se me ocurrió. Así que ya eso está redondito, y solamente tengo que terminarlo. Tengo la sopa de misterio. Mucha de mi inspiración viene de frases que escuchaba a mi familia. Muchas son frases de mi papá. Mi papá tiene unas frases geniales. O Sergio, por ejemplo, un amigo de la familia, que es como un tío, también tiene frases geniales como olvídate que tenés que olvidarte. Mi papá tiene ese de maté el que me mataba, que antes lo decía mucho cada vez que almorzábamos juntos. Maté el que me mataba, como si lo dijera por primera vez y era la ocasión 800 que la repetía. Se refería obviamente al hambre. ¿Qué querés por Luca? Luca es 1.000 pesos, una denominación de dinero baja, digamos. ¿Qué querés por Luca? Cuando te encuentras en algo que no, por el cual no pagaste mucho, pero lo estás ocupando. Entonces, ¿qué querés por Luca? Yo por ahí en una parte anoté todos esos dichos de mi papá, porque uno de sus dichos era
sudado de pollo, cuando la sopa de pollo no tiene más que el puro hueso, entonces el sudado de pollo, porque no tenía nada más que eso. O sopa misterio, cuando mi mamá hacía mucha sopa y uno no sabía de qué lo que era la sopa. Entonces se me ocurrió una idea para un cuento ahí con sopa misterio. Y aquí anoto también los libros para colorear, ¿eh? Ahí tengo... ¿Qué pasa, gordito? Tengo Monster ABC, tengo los Tutis, que es una cosa que se me ocurrió en honor a mi señora que es asistente dental y quería... Y hice incluso unas figuritas que por ahí después las voy a mostrar en arcilla polimérica, que eran dientes, que creo que son muy buena idea y que podría en algún momento convertirlos en dinero, pero no he sabido cómo hacerlo correctamente porque soy muy crítico en el proceso y traté de hacerlo con impresión 3D, pero ahí choqué con otras cosas, con otras barreras y terminé gastando mucho dinero. No me he querido deshacer de mi impresora 3D, por más que mi señora me dice véndela y vende los materiales, porque quiero retomarlo en algún momento. En algún momento la tengo que arreglar todavía, pero sé que la puedo retomar. Y aquí están los Busy Bagsman. Entonces fui anotando animales. No es tan fácil cuando quieres encontrar 32 animales, en este caso insectos distintos, y 32 profesiones distintas. Se te complica un poco la cosa. Al principio es como simple, y además como no quiero que sean la típica, por ejemplo, hormiga trabajadora, aunque la tengo ahí sentada en uno de los bocetos, sentada en un ¿cómo se llama? A ver, ¿dónde es que la tengo? Ahí, en una viga. Pero en realidad yo quería como salir un poquito de ese cliché. Aquí tengo los primeros dibujos de la mosca de pata de palo. La verdad es que ha evolucionado bastante, no tanto en el diseño, la mosca ya había evolucionado en su diseño originalmente, pero sí en el tratamiento del color, porque fui aprendiendo a trabajar un poquito con las acuarelas, un curso que tomé, que compré de Edilson Farías, que lo recomiendo completamente. No es muy caro, yo lo pagué en cuotas, estuve un año pagándolo, pero la verdad es que no es caro, costaba como $45. Así que no era caro, la verdad, para alguien que puede compaginar su trabajo del día y generar ingresos y comprarlo, háganlo. Y si tienen que pagarlo en cuotas como yo, háganlo, porque van a invertir en ustedes. Esa es una cosa que yo he visto en el mundo de la informática, en el mundo de los ingenieros y de las profesiones serias, por decirlo de alguna forma, mal llamadas serias, porque la ilustración es muy serio. Creo que es más serio que la ingeniería y que cualquier otro tipo de profesión, porque te juegas la vida con ello, es muy difícil separarla de tu interior. Como les digo, en esas profesiones la gente invierte mucho para conseguir un mejor trabajo, para conseguir un ascenso, para pelear por tener mejores condiciones laborales o un puesto en la empresa de sus sueños. La gente invierte mucho dinero. Pero cuando hablamos de arte, como que arte e invertir y gastar dinero en ello, queremos que la gente compre nuestros trabajos, que pague lo que nosotros queremos cobrar, pero nosotros no queremos pagar por mejorarnos, por ser mejores. Queremos que nos compren lo que hacemos porque ya somos talentosos, porque ya hacemos unas obras de arte, y no es así. No, señor. La mayoría de tu arte apesta. La mayoría de mi trabajo apesta, y esa es una realidad. Y las pocas que no lo hacen, o son producto del azar, o son producto de tu esfuerzo y de tu nivel de compromiso con tu arte, con el respeto que sientas por la profesión. Y eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo intento hace 1 año y medio, donde me puse ingenieril. Perdón, se me va la voz ya porque llevo una hora y tanto hablando. Cuando me puse ingenieril, cuando me puse serio. Sé que es difícil, sé que es muy difícil. Yo he lidiado mucho con ello, pero en el último tiempo me ha sido mucho más fácil. Todavía tengo mucha dificultad, mucha batalla con organizarme con los horarios, porque mi mente me dice es que hay que hacer esto, que hay que arreglar el techo que está goteando, que hay que hacer el gallinero para la gallinita porque está mal, y hay que hacerlo allá y hay que trabajar. Y ahora, bueno, a la vez que yo estoy con mucho mejor ánimo, también me siento energético y siento que puedo también administrar eso. Puedo hacer micromanaging, management o managing, no sé cómo le dirán, que sé que hay gente que se opone a ello, pero yo lo hago así.
yo me microadministro de alguna manera para lograr mis objetivos, pero para eso es súper importante, por ejemplo, el Mastermind y tener estas SMART, ahí está, estas que deben cumplir con las directrices SMART. Y para ello, mira, vamos a ver qué es lo que significa SMART para ir terminando. SMART, pero esto es una sigla. Entonces aquí, bueno, en la academia pueden encontrar, porque en la academia hay una clase sobre esto, la hizo Antonio. Antonio no es ilustrador, Antonio es médico, pero le encanta todo lo que es marketing y lo que es la narrativa, porque él la usa, porque la narrativa es transversal a todos tus trabajos. Tú incluso puedes ser, no sé, trabajar en recursos humanos y sacar provecho de la narrativa. Y él, así como su hermana, tiene esos genes que son súper aplicados a lo que hacen y te entrega un material de muy alto valor. No son vendehumos. Hay mucho vendehumo en internet. Hay gente que se dedica exclusivamente, y que está bien, al tema de la parte técnica, porque es súper importante también manejar los fundamentos. Incluso si quieres romper los fundamentos, tienes que manejarlos primero. Picasso pintaba tan bien, yo no sé si esta anécdota será real o no, pero dice que Picasso pintaba tan espectacularmente bien que su padre, que era un pintor famoso, reconocido, pintaba unas palomas. Yo vi unos cuadros de él hermosas. Cuando vio un cuadro de su hijo, se sintió avergonzado de su arte y nunca más pintó. No sé si será cierta esa anécdota. La verdad es que sería muy triste que él haya dejado el arte, porque él era él y no tenía para qué compararse con su hijo. Pero cuando yo te nombro Picasso, cuando la mayoría de las personas tú le dices Picasso, lo primero que se te viene a la mente es el cubismo, es su arte. Que hay detractores de ese tipo de arte, hay gente que dice, no, es que se parece hecho por un cabro chico, por un niño. La verdad es que pintar como un niño no es fácil, pero tampoco es que sea pintar como un niño, tiene un principio, tiene una filosofía detrás. Pero él antes pintaba como los dioses en el sentido academicista. Entonces, una vez que él llegó a ese punto y que ya no estaba cómodo, rompió con eso. Entonces, bueno, no es necesario que estés 10 años en una academia, en la universidad. Sí, o sea, si quieres hacerlo y puedes hacerlo, ideal. Pero tienes que trabajar sobre sus bases, manejar perspectiva, manejar composición, manejar narrativa, saber algunos principios básicos. Con el tiempo los vas a ir mejorando. Yo me doy cuenta hoy en día de más cosas y voy construyendo y aprendo mucho más después de la crítica que me hace tan sabiamente Alicia. Entonces, SMART objetivos, ahí está. Pero no quiero ejemplos, quiero la definición. ¿Qué son los objetivos SMART? No quiero irme sin... Ya, aquí dice que tiene que ser específico, de ahí viene la S. Tiene que ser mensurable, no sé cómo se dirá, estoy pésimo hablando en inglés, no importa, es medible, lo entiendo. Achievable, alcanzable, hablo en inglés como si tuviera un chicle entre los dientes. Relevante, timely, temporal, o sea, acotado en el tiempo. Tiene que ser específico, dice, objetivo específico se circunscribe a un aspecto, tarea o acción determinada. Tienes que medirlo, tienes que poder comprobar que has conseguido ese objetivo. Tiene que ser alcanzable. No puedo decir voy a hacer 10.000 horas de círculos. Claro, 10.000 horas de círculo no lo vas a poder hacer. Tienes que poder alcanzar ese objetivo. Tiene que ser relevante, además. Tiene que ir... tiene que condecirse con tus objetivos, con tu carrera, hacia dónde vas. Tiene que ser importante. Tiene que ser una meta relevante. Es aquella que está en línea con los objetivos generales de tu negocio, en este caso, y tiene que ser temporal. Quiere decir que tiene que estar limitado en el tiempo. Tienes que dar un plazo, es decir, ya nosotros nos damos plazos generalmente 2 semanas o 3 semanas, dependiendo de lo que algún compi tiene que hacer para que podamos disfrutar de nuestra compañía y nuestro feedback. Y eso a veces yo estoy a 2 días de que se acerca la fecha, y aunque no compartimos oficina, no somos jefe uno del otro, no tenemos un jefe en común, uno igual siente esa presión y dice, oye, a ver, no dije que iba a hacer esto y no lo he hecho, voy a ponerme a hacerlo. Y te sirve, pero cualquier cantidad yo lo recomiendo completamente. Entonces, como les digo, esto es una de las cosas en las que estoy trabajando, que he cambiado. Ya tengo mucho más avance en estos trabajos.
Mira, aquí tengo, en el caso de la mosca de pata de palo, después tengo uno de los primeros libros que quise escribir, tengo la historia, ese es mi personaje principal, es Perlita, mi perrita, una de mis perritas más viejitas. En ese entonces solamente estaba la Penny, que es miniatura de caballo, y la Keila, y aquí tengo algunos bocetos, y la viejita que no es mi mamá, pero está inspirada en mi abuela. Y después tengo que otra historia que se me ocurrió sobre elefantes. Por alguna razón la mayoría de los ilustradores dibujamos elefantes. No sé por qué, son geniales y es una historia que después también tengo ganas de ilustrar. Esta sí es más de un tono infantil y voy a sopesar si va a ser el siguiente proyecto una vez que termine, por lo menos aunque sea un proyecto, que eso es lo importante. Y esto es lo que dio el pie a todo. Este fue el proyecto que hice de Inktober del año 2019, si no me equivoco, sí, en el 2019, en que lo había intentado años antes, de hecho lo intenté años después y tampoco he podido lograrlo, pero ese año en particular, a pesar de todas las problemáticas que tenía, era informático, o trabajaba de informático, importante y como uno lo dice, yo soy artista, pero trabajaba en informática, no era informático, no me define la informática a mí, sino que me gustaba y lo sabía hacer bien. Y en ese entonces no tenía trabajo porque me había cambiado a vivir con mis padres, no había planificado bien, y para generar algo de dinero ayudaba a mi papá, por ayudarlo también, y estaba tirando pala, trabajando en construcción con él en el terreno de un vecino, en la casa de un vecino, y la verdad es que era muy sacrificado, y yo me repetía en mi mente la forma que yo tengo de lidiar con eso cuando estoy haciendo un trabajo que no quiero hacer, pero sé que tengo que hacerlo, pero que tiene un límite. Yo me decía, esto como todas las otras cosas también va a pasar. O sea, yo sabía que no iba a estar toda la vida tirando pala, llevando una carretilla pesada, haciéndome daño en las manos. Pero cada noche de ese octubre, cansado como llegara, hacía un dibujo, bajo un prompt, bajo mi propio prompt, bajo mi propio listado. Y de eso tengo un libro que lo he compartido. Un día voy a hacer un video más detallado para compartirlo en Exprofeso, de cada una de las ideas y cómo desarrollé cada una de las ideas. De hecho que tampoco lo he terminado, generando un libro que quiero vender entre amigos y conocidos, parientes, amigos y conocidos, para reunir dinero para ir el próximo año a Bolonia. Porque creo que ya el próximo año sí voy a estar preparado. Este año no estaba preparado, pero hubiese ido igual si hubiese tenido el dinero. Pero el próximo año sí o sí quiero ir a Bolonia, y ojalá Chris pueda ir y ojalá Alicia pueda ir y nos juntemos allá, y Marel y creo que es Juan Manuel o José Manuel, siempre se me olvida, pero es J. Manuel, que le fue espectacular en Bolonia, igual que a María también le fue espectacular, y conocer a todos mis compis allá y poder abrazarlos y poder compartir un café y reírnos, porque yo lo siento como mi familia, lo siento mis amigos y solo los he conocido en línea, por internet. Y como les digo, este proyecto es el que inició y quiero que este proyecto sea el que también me ayude a cumplir con ese gran objetivo del próximo año, y tengo mucho trabajo por delante. Y aquí están, bueno, lo que ya les había mostrado, que eran mis obras físicas, que voy a ver cuáles llevo a esta exposición, y me tengo que poner las pilas con eso porque se me acaba el plazo. Y nada, pues vamos a dejar este video hasta acá. Iba a empezar a bocetear. La verdad es que llevo casi 1 hora y media, no quiero que sea 1 hora y media, quiero que la 1 hora y media sea el máximo, en donde voy a empezar a bocetear sobre este proyecto, sobre este reto. El reto, para que volvamos al asunto, el reto es ilustrar una escena nocturna, que no he iniciado nada, y lo voy a basar, voy a hacer que estos retos yo siempre trato de hacer que vayan en consonancia con mis proyectos personales, porque esa es la manera inteligente de hacerlo, generar material que después puedas subir a tu portfolio, aprovechando el feedback ultra valioso de Alicia. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Voy a tratar de ver la manera de hacer atractivo ese recuerdo que tengo, como les contaba, esa experiencia real de un encuentro con un objeto volador no identificado, pero tengo que hacer que sea atractiva y que, aunque no encaje a lo mejor en esta historia, puede encajar para el segundo libro, para el tercer libro,
así a los Harry Potter. A lo mejor Magical Gravel va a ser mi Harry Potter y este es mi momento J.K. Rowling. El otro día escuché que existe ese concepto, que no puedes esperar a tener el momento J.K. Rowling. O sea, no puedes esperar a que en un viaje en tren, en una servilleta, yo había escuchado que era una cafetería, pero ahora lo escuché en un viaje en tren, se le haya ocurrido toda la historia de Harry Potter. Pero a mí sí se me ocurrió toda una historia y de hecho la escribí, que es otro proyecto que no lo he mostrado aquí, no lo voy a mostrar todavía hasta que tenga algo. Se me ocurrió toda la historia de una idea, de principio a fin. En menos de 15 minutos estaba en la casa de mi papá y la anoté rápidamente en el celular y después vine y la boceteé rápidamente y a lo mejor ese es otro momento J.K. Rowling. Y a lo mejor algún día Netflix me compra los derechos de alguna de mis historias y con mi animalita nos iremos a viajar por el mundo. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Bye bye.